Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia León de Judá. Pongámonos de pie y quiero leer Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que esta mañana, hermanos, podamos beber de esa agua. Amén. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará a la luz de su rostro. En tu nombre se alegra todo el día, todo el día. En tu nombre se alegra todo el día, oh Señor. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. Viene una grande gloria descendiendo y está en la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Viene una grande gloria descendiendo y está en la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Viene una grande gloria descendiendo y está en la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Y vasijas de barro llena hoy. Sí, Señor. Tú eres, Señor, la fuente de vida. Eres, Señor, la fuente de vida, que vienes a llenar las vasijas de barro. Por eso te damos
oídos abiertos para tu palabra. Amén. Dispongamos, amados hermanos, nuestro corazón para escuchar una palabra de parte de nuestro pastor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nuevamente es un verdadero gozo poder llegar a sus hogares para compartir algunos pensamientos de la palabra de Dios. El tema para este día es una simiente santa. Y vamos a ver cómo en medio del caos que prevalece en el mundo entero, hermanos, en estos días, hay un pequeño grupo de gente que está siendo preparada, que está siendo guardada por el Señor y que es lo que Él llama el remanente, su remanente, la simiente santa. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, en el verso 13, leemos de la siguiente manera: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El Señor se está refiriendo, hermanos, aquí al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías. Pero hemos visto antes que ellos son nuestro ejemplo, ¿sí? Y leemos la causa del juicio que el Señor está trayendo en esta ocasión sobre ellos. Y lo leemos en el capítulo 5, el anterior, en el verso 7. Dice de la siguiente manera: ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Es la razón por la que el Señor está trayendo este juicio entre su pueblo. En el verso 13 de este mismo capítulo 5 dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hermanos, cuando en el pueblo de Dios no hay el camino correcto, no se están caminando de manera correcta, no se está caminando de manera justa, el Señor trae juicio a su pueblo para hacernos volver a sus caminos, ¿sí? Esta visión que está hablándonos el profeta Isaías nos muestra algo más: la grandeza de la misericordia de Dios, porque aún en medio del juicio, el Señor guarda a aquellos que lo buscan y que le aman de corazón, a aquellos que se arrepienten, y Él le llama su simiente santa. En el capítulo 6, como leíamos en el verso 13, dice: pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Esta visión del profeta Isaías está teniendo lugar antes de la caída del reino del norte, cuando las 10 tribus de Israel salieron deportadas a Asiria, quedando la 10ª parte. ¿Cuál era la 10ª parte? El reino de Judá. Pero también dice el Señor que esta 10ª parte también será devorada de nuevo, dice. Más tarde el reino de Judá fue deportado también a Babilonia, pero dice que va a volver la 10ª parte de aquella primera 10ª parte que constituía el reino de Judá. Hermanos, va a ser un grupo muy reducido, ¿sí? Este remanente, esta simiente santa, estas deportaciones, siempre en medio de esas deportaciones siempre quedó una pequeña parte del tronco con su raíz, como dice el profeta Isaías, la simiente santa. Pero será muy pequeña, el 10% del 10% es lo que dice el profeta Isaías. Esa es la simiente que el Señor está buscando, preparando. Siempre Él ha querido tener
un remanente ahí que se mantiene buscando su rostro, su descendencia piadosa, formada por familias piadosas también. Siempre han existido dos simientes, hermanos, según leemos en el libro de Génesis en el capítulo 4. No lo vamos a leer ahorita, pero pueden leerlo después de los versos 1 al 6. Podemos ver ahí a toda la humanidad dentro de una sola familia. Así como toda la humanidad había estado representada en un solo hombre también, en Adán. Y se nos da también un ejemplo muy temprano de la enemistad que existe desde el principio entre las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Capítulo 3 de Génesis, en el verso 15, leemos lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde muy temprano, hermanos, se nos revela la enemistad que se había declarado, o que Dios había declarado, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Después vienen los hijos para nuestros padres en el huerto del Edén, y vemos a Caín y Abel, que forman parte ahora de la familia de nuestros padres en el Edén. Y esa enemistad trae muy pronto sus resultados. Caín significa posesión. Eva dijo al nacer: por voluntad de Dios he adquirido varón. Fíjense. Y en este punto, hermanos, yo quiero recordarles, es bueno recordar y reconocer que los hijos son un regalo de Dios. Él es el formador de nuestras familias. Tú no escogiste los hijos, el Señor te los dio. Y los hijos no escogieron a los padres, Dios se los dio. Sin embargo, nuestra responsabilidad delante de Dios es encaminar a esos hijos, instruirlos en los caminos de Dios, para que puedan llegar a formar parte de esa simiente santa juntamente con nosotros. Lo anhelamos, ¿sí? Lo deseamos. Tal vez muchas cosas se arreglen en nuestras vidas cuando veamos que nuestros hijos vienen de la mano de Dios, quien no abandonará la obra y el regalo de sus propias manos, y que ellos deben formar parte de una simiente santa juntamente con nosotros. Pero a nosotros, hermanos, nos corresponde instruirlos en los caminos de Dios. El nombre de Abel significa resuello, como si ya nos estuviera dando el mensaje de que su vida iba a ser muy breve. Pero Caín y Abel nos están dando el mensaje de las dos simientes en los hogares, aún en los hogares cristianos, por lo cual nosotros debemos tener mucho cuidado en la crianza de nuestros hijos. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para formar parte de su simiente santa, pero seremos nosotros, hermanos, los que finalmente decidiremos a qué simiente queremos pertenecer. A raíz de esa enemistad, el enemigo siempre ha tratado de destruir la simiente santa, siempre ha tratado de destruirla. Y hoy mismo sigue peleando la vida de nuestros hijos de una manera muy fuerte, tratando de desviarlos del camino correcto. Y tenemos que ser conscientes, hermanos, que ellos están librando batallas y debemos ayudarlos en oración, con clamores, para que sean librados y guardados de los embates del enemigo, de la forma tan feroz como está ahora atacando a nuestros hijos, aquellos que pueden formar parte de la simiente santa. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, verso 19, tenemos un clamor que se levanta ahí. Y dice de la siguiente manera: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor.
alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hermanos, hay hijos, jóvenes, niños que están pereciendo espiritualmente porque no hay el pan de vida, porque no están siendo alimentados con el pan espiritual. Y somos nosotros los padres los primeros responsables. La iglesia tiene una función muy importante, pero nosotros somos responsables. Nosotros debemos tener ese clamor en nuestros corazones. Solo de esa manera podremos pelear y ganar las batallas que nuestros hijos confrontan muchas veces, ¿sí? Esas batallas que desde el principio se están dando entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. El enemigo es muy astuto, ¿sí? Y utiliza todo tipo de armas para destruir esa simiente santa, como en el tiempo de Esdras, que logró mezclar la simiente santa con los pueblos paganos. El enemigo hizo esa labor. El enemigo hizo ese trabajo, pero porque el pueblo de Dios nuevamente lo permitió, o una parte del pueblo de Dios. Leemos en el libro de Esdras, en el capítulo 9, en el verso 2, la razón, podemos verla, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El pecado cometido por el pueblo de Dios en el tiempo de Esdras consistía en haberse mezclado con los pueblos de las tierras, y siendo los sacerdotes, los líderes espirituales, los primeros en cometer ese pecado. La causa fue el acoso del enemigo, hermanos, y el descuido espiritual del pueblo de Dios, su falta de comunión con el Señor, su falta de búsqueda del Señor y de oración, ¿sí? Y lo llevó a asociarse con los pueblos paganos, a asociarse en los negocios, en las costumbres, hasta llegar a tomar las hijas de ellos para sus propios hijos, para la simiente del Señor. Cometieron ese pecado. Habían desobedecido el mandamiento expreso de Dios que prohibía toda unión con los gentiles, el yugo desigual, especialmente en contratos matrimoniales, pues de esa manera se exponían a la idolatría de esas naciones y terminaban siendo como ellos. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Que Dios nos guarde y guarde a nuestros hijos también. En 2 de Corintios leemos en el capítulo 6 y verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, es triste, pero desafortunadamente el enemigo sigue usando esa arma letal en muchos hogares cristianos. Que Dios nos guarde, que Dios nos dé la gracia para mantenernos nosotros y nuestros hijos en los caminos del Señor, caminos de rectitud y de justicia, para que no caigamos en las trampas del enemigo. En el Nuevo Testamento también encontramos mencionadas estas dos simientes. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1 y verso 23, dice de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo cristiano nacido de nuevo forma parte de esta simiente incorruptible, no de un Padre humano, sino de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Y es la razón por qué somos una familia. Somos hermanos en Cristo, nacidos de una simiente incorruptible.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 12 y 13, leemos de la siguiente manera: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Qué precioso, hermanos. Y dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es precioso formar parte de esta simiente gloriosa, pero hermanos, cuidado, porque el enemigo sigue tratando de destruir a esa simiente santa que el Señor espera levantar y formar desde tiempos antiguos hasta nuestros días. Es por su gracia y su misericordia. Dios sigue en la búsqueda de esa simiente santa, en la preparación de esa simiente santa. Recordemos que Él es el arquitecto divino, es el alfarero divino, y Él va a hacer la obra, hermanos. Solamente tenemos que humillarnos delante de Dios y buscarlo para no ser atrapado por las astucias del enemigo. Dios ha buscado siempre a través de las edades esa simiente santa, y ahora nosotros tenemos la oportunidad, igual nosotros como nuestros hijos, de formar parte de esa simiente santa. Hoy mismo tenemos la oportunidad, si nosotros lo buscamos de una manera más ferviente, hermanos. Malaquías capítulo 2, el verso 15, leemos de la siguiente manera: ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y miren el siguiente consejo: guardaos pues en vuestro espíritu, guardaos en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Miren, hermanos, qué precioso. Él quiere que formemos parte de esa descendencia para Él, para nuestro Dios, pero debemos tener mucho cuidado cada día guardando nuestro espíritu. Hay tanta contaminación, hay tanta suciedad en este mundo, hermanos, que apenas sale uno a la calle a veces y está en el peligro de ensuciar nuestro espíritu, de contaminarnos. Tenemos que buscar al Señor y pedir la gracia para que podamos caminar por los caminos de rectitud. Pero además da otro consejo así: no seáis desleales para los esposos, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Qué importante es esta palabra para los matrimonios cristianos. Qué tremendo es ahora, hermanos, como en el mundo es común la deslealtad en el matrimonio, pero el Señor nos invita para que nos guardemos, ¿sí? Para que nos guardemos. Es un primer paso muy importante para que nuestros hijos puedan alcanzar, formar parte de esa simiente santa, y nosotros también. Que Dios nos ayude para guardarnos y guardar a nuestros hijos de la inmoralidad, para que podamos de esa manera formar parte de esa simiente que el Señor está esperando, que el Señor está levantando y buscando ahora mismo. Hay un bombardeo hoy en día, hermanos, en el mundo, un bombardeo tremendo de inmoralidad y de pecado, y debemos guardarnos para que podamos formar parte de esta simiente. Pero hay algo más que podemos hacer para guardar a nuestros hijos, y es muy importante: instruirlos en la fe no fingida. Instruirlos, hermanos, esa es nuestra labor, es nuestro trabajo, esa es nuestra inversión eterna y la más importante: invertir en nuestros hijos, en la instrucción, en la preparación en los caminos del Señor. Primeramente, ellos deben tener la experiencia de la salvación en sus corazones. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Padres, hay padres jóvenes que tienen que esforzarse para mantener y guardar a sus hijos en los caminos del Señor, instruirlos desde pequeños, ¿sí?
No tenemos que esperar a que crezcan, no, desde pequeños debemos instruirlos. Mi esposa y yo estamos tan agradecidos con el Señor porque en estos días nuestros nietos que están en Guatemala, 3 de ellos, pequeños, quisieron bautizarse en las aguas. Ellos entregaron su vida al Señor. Gracias a Dios por sus padres que los están encaminando por las sendas de vida y de justicia. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, ¿sí? Si queremos que nuestros hijos y nosotros formemos parte de esa simiente piadosa que el Señor está buscando y preparando hoy mismo. Proverbios capítulo 22, en el verso 6, leemos un verso muy conocido y lo mencionamos con mucha frecuencia. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué importante, hermanos, es la instrucción para nuestros hijos. Oíamos hace poco un comentario de una persona experta en la educación de niños y hablaba como un niño de 2 años estaba ya mostrando su rebeldía hacia sus padres. Los niños ahora es tremendo lo que vemos, hermanos, pero nuestra labor es instruirlos, es enseñarlos en los caminos del Señor. Y a veces queremos dejar la instrucción de la palabra de Dios para que lo haga la iglesia. Pero no, hermanos, la iglesia hace su parte, pero la instrucción empieza con nosotros, con los padres, ¿sí? Nosotros somos los que podemos enseñarlos desde pequeños. Es una bendición para aquellos niños cuyos padres se toman el tiempo para enseñarlos, instruirlos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Es una bendición, hermanos, y los estamos librando ya de las garras del enemigo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y verso 5, leemos lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire qué precioso. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y expresándole la certeza que él tiene, porque él conocía a su abuela, él conocía a su madre, sabía que eran mujeres que buscaban al Señor con mucha fe, con un anhelo profundo, como las hay a veces en la iglesia. Yo recuerdo en mi niñez hermanas preciosas que tenían un temor y una búsqueda del Señor que quisiéramos tenerla nosotros hoy en día y que debemos tenerla, ¿sí? Pero le está hablando Pablo a Timoteo acerca de la fe de su abuela y de su madre, de la fe no fingida, ¿sí? Que Pablo vio en Timoteo no era obra de la casualidad, hermanos. Nunca va a ser obra de la casualidad. Era una fe heredada, ¿sí? Formada por la instrucción de su abuela Loida a su madre Eunice. Y a su vez, su madre Eunice heredada a Timoteo. ¡Qué precioso! Que Dios levante nuevamente esas mujeres en nuestras iglesias y hombres también, de esa manera que puedan heredar a sus hijos una fe preciosa en el Señor. Los grandes hombres de Dios, hermanos, se forman en el hogar. El primer evangelio que aprenden nuestros hijos es en el hogar. El primer ejemplo que tienen ellos del cristianismo lo obtienen también en el hogar. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos los caminos de Dios, los estaremos librando de que alguien más les enseñe otros caminos no correctos. La simiente de pecado y de corrupción que produce muerte en muchos jóvenes y niños, desafortunadamente. Pero si nosotros los instruimos, hermanos, en los caminos de Dios, estaremos nosotros ganando ese terreno. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para guardarnos nosotros y así poder guardar a nuestros hijos, para que ellos puedan ser parte de esa simiente santa, instruyéndolos en los caminos de Dios. Si no queremos que el enemigo
los trague y los haga formar parte de esa simiente de pecado. Hoy en día, hermanos, nuestro Dios sigue buscando esa descendencia piadosa y va a ser formada por aquellas familias santas que estén buscando al Señor, familias piadosas, ¿sí? Dios nos ha creado, cada uno de nosotros, para formar parte de esa simiente, pero seremos nosotros los que vamos a decidir, hermanos. Es nuestra responsabilidad a qué simiente queremos pertenecer nosotros y nuestros hijos también como consecuencia. Los padres debemos ya estar clamando al Señor y peleando las batallas que nuestros hijos muchas veces están peleando, a veces sin darnos cuenta, pero a veces ellos libran batallas terribles y no queremos dejarlos solos. Queremos estar con ellos en esos momentos, como dice Lamentaciones: levántate y da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alzando tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. El enemigo es muy astuto, hermanos. Usa todo tipo de armas para destruir la simiente santa, como lo leímos en el tiempo de Esdras. El pecado cometido por el pueblo de Dios consistió en haber permitido esa mezcla con los pueblos de las tierras paganas, siendo los líderes, los primeros, en aquel entonces, los líderes del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, pero el acoso del enemigo y el descuido espiritual, y si hay falta de comunión en nosotros, puede llevarnos por ese camino que no queremos. El pueblo de Israel en ese tiempo de Esdras se asociaron con los paganos en los negocios, en las costumbres, hasta que llegaron a tomar las hijas de ellos para sus hijos. Qué triste. Que Dios nos guarde en los días que vivimos, hermanos. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, que es la palabra de Dios, para encaminar a nuestros hijos por los caminos de rectitud. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa fe no fingida que había heredado Timoteo venía no por casualidad de dos mujeres que amaban al Señor y que buscaban al Señor, y fue la herencia que recibió Timoteo, hermanos, ¿sí? Que Dios nos dé la gracia. Los grandes hombres de Dios se forman ahí en el hogar, y el primer evangelio que ellos van a aprender es en el hogar, y el primer ejemplo que ellos van a recibir de la vida de Cristo será en el hogar. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos en los caminos de Dios, los vamos a estar librando de que alguien más los enseñe y les enseñe otros caminos no correctos. Que Dios nos guarde, hermanos. Permítanme hacer una oración, y que Dios dé la gracia y la sabiduría a los padres, a las abuelas, a las madres, para heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos algo precioso como es los caminos de nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos trae vida, Señor. Y yo quiero pedirte en esta hora por cada hogar, Señor, cada familia, Señor, necesitada de ti, Padre, que por favor llegues con tu espíritu para que les des la gracia, levantes el ánimo, les des fuerza, Señor, para instruir a los hijos, para buscarte a ti, Señor, en oración, en la lectura de la palabra, para que podamos formar parte, Señor, de esa descendencia santa, de esa descendencia que tú estás buscando, Señor. Oh Cordero, tanto nosotros como nuestros hijos queremos hacerlo. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén. Amén. El Señor puede hacer la obra en nuestras vidas. Él puede hacernos formar parte de esa simiente piadosa y justa y darnos la gracia para que lo busquemos como nunca antes. Que nuestra vida pueda ser un testimonio de la misericordia de Dios. Canta este coro con nosotros si lo sabes. Busquemos al Señor. Que mi vida sea una honra a tu gloria. Que mi vida sea una honra a ti. Que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante y te ofrezca cada día mi loor. Que mi vida sea una honra a tu gloria. Que mi vida sea una honra a ti. Que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante y te ofrezca cada día mi loor. Que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante y te ofrezca cada día mi loor. Te alabamos, Señor, es tuya la honra, la gloria y la alabanza, mi Rey. El Cordero de Dios es digno de ser alabado. El Cordero precioso es digno, el alto y sublime, el que habita la eternidad es digno de ser alabado. Te exaltamos, Señor, te bendecimos, Salvador, porque grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad y tu amor, oh Rey. Gracias, poderoso Señor, gracias, misericordioso Rey. Te alabamos, Salvador, te alabamos, te bendecimos, Señor, gracias. Gracias, Cordero de gloria. Que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante y te ofrezca cada día mi loor. Padre, gracias te damos una vez más. La obra preciosa que tú haces, Señor, la obra preciosa, Señor, destruyendo la vasija para volver a hacerla de nuevo, Señor. Es una obra maravillosa, Señor. Hazla en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos y cámbianos para que nuestras vidas puedan ser darte a ti honra y gloria y alabanza, Señor. Gracias, Padre. Te pido por cada hogar, por cada familia, que tu gracia sea derramada sobre ellos y que podamos juntos alcanzar, Señor, lo prometido, lo que tú tienes para nosotros.
que la vida de Cristo, del Cordero de Dios, sea formada, Señor, en nosotros, y que podamos llegar a formar parte de esa simiente que tú buscas hoy en día, Señor, que tú quieres preparar hoy en día, Señor. Ayúdanos a nosotros, los padres, y a los hijos, Señor, para que podamos buscarte más y más. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Salvador. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Dios quede en sus hogares. Dios los bendiga. Amén.